Las computadoras pueden parecer misteriosas a primera vista. Dentro de cada una de ellas se encuentra la unidad central de procesamiento, o CPU, el núcleo que hace posible su funcionamiento. En esencia, se trata de un bloque de silicio que contiene miles de millones de transistores, diminutos interruptores microscópicos que controlan el flujo de electricidad. Cada transistor puede encontrarse en dos estados, encendido o apagado, lo que corresponde a los valores 1 y 0. A este valor se le denomina bit. Un solo bit, por sí mismo, resulta limitado, pero al combinarse con otros adquiere un enorme potencial. 8 bits conforman un byte, capaz de representar hasta 256 combinaciones distintas de ceros y unos. Con esto es posible almacenar información en un sistema conocido como binario. En dicho sistema, cada bit representa una potencia de 2. Cuando el valor es 1, la potencia se suma. Cuando es 0, se omite. De esta manera, al activar los bits correspondientes a 64, 4 y 1, obtenemos el número 69. Aunque el sistema binario es la base de todo cálculo digital, para los humanos puede resultar poco práctico de interpretar. Por esta razón se utiliza con frecuencia el sistema hexadecimal, un formato más legible que suele representarse con el prefijo 0x. En este sistema, cada grupo de 4 bits, capaz de expresar valores entre 0 y 15, se sustituye por un solo dígito hexadecimal. Dichos dígitos abarcan los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Una vez comprendida esta representación, surge la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que las computadoras procesen esos números? La respuesta se encuentra en los transistores, que pueden combinarse para formar compuertas lógicas. Estas son circuitos electrónicos diseñados para ejecutar operaciones lógicas básicas. Por ejemplo, una compuerta AND produce un resultado positivo únicamente si ambas entradas están activas. Mediante la combinación de distintas compuertas es posible construir circuitos capaces de realizar cálculos complejos siguiendo las reglas del álgebra booleana, el sistema matemático que formaliza las operaciones en binario. Aunque las computadoras funcionan exclusivamente con ceros y unos, para los seres humanos esta forma de comunicación resulta impráctica. Para resolverlo, se desarrollaron sistemas de codificación de caracteres como ASCII que asignan a cada letra, número o símbolo un valor binario específico. De este modo, cuando se pulsa una tecla, por ejemplo, la letra A, la computadora traduce esa acción en un código binario que reconoce y representa en pantalla como el carácter correspondiente. La coordinación de estos procesos depende del sistema operativo, cuyo núcleo, conocido como kernel, actúa como intermediario entre el hardware y las aplicaciones. Este componente se encarga de administrar cómo los dispositivos interactúan entre sí, en gran parte mediante los controladores. Gracias a ello, un usuario puede dar instrucciones a la máquina mediante dispositivos de entrada como el teclado o el ratón. En su nivel más bajo, sin embargo, las computadoras entienden únicamente instrucciones en código máquina. Secuencias binarias que indican a la CPU qué operación realizar y sobre qué datos trabajar. La CPU, aunque sumamente eficiente para ejecutar instrucciones, no está diseñada para almacenar grandes volúmenes de información. Por ello, necesita complementarse con la memoria de acceso aleatorio, o RAM. Esta memoria puede imaginarse como una cuadrícula de celdas, donde cada casilla almacena un byte identificado con una dirección única. Para acceder a la información, la CPU sigue un ciclo en 4 etapas. Obtener la instrucción desde la memoria, decodificarla, ejecutarla y almacenar el resultado. Este proceso, denominado ciclo de máquina, constituye la base de todo el funcionamiento informático. Un programa puede entenderse como una secuencia de instrucciones almacenadas en la memoria. Para ejecutarlo, la CPU procesa cada instrucción de manera ordenada mediante ciclos de máquina, repitiendo este procedimiento hasta completar la tarea. Este proceso ocurre a velocidades extraordinarias. Los procesadores actuales son capaces de ejecutar miles de millones de ciclos por segundo. La coordinación de esa velocidad depende de un generador de reloj interno, cuya frecuencia se mide en gigahercios. Algunos usuarios recurren a técnicas de overclocking para aumentar dicha frecuencia y obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, esta práctica conlleva riesgos, ya que un exceso de carga puede provocar inestabilidad e incluso dañar el hardware. Además de la velocidad del reloj, la arquitectura moderna de los procesadores incorpora múltiples núcleos. Cada núcleo puede ejecutar instrucciones de manera independiente, lo que permite procesar tareas en paralelo.
A su vez, cada núcleo es capaz de gestionar varios hilos de ejecución, alternando rápidamente entre ellos para optimizar el rendimiento y dar la impresión de una ejecución concurrente. La potencia de una computadora resulta inútil si no existe un medio para darle instrucciones. En teoría, sería posible escribir directamente en código máquina, pero este proceso sería poco práctico e inabordable para cualquier ser humano. Para evitarlo, el kernel del sistema operativo se encuentra cubierto por una shell, un programa que permite al usuario interactuar con el núcleo mediante comandos escritos en una interfaz de línea de texto. No obstante, la forma más eficiente y comprensible de instruir a una computadora es a través de los lenguajes de programación. Estos ofrecen distintos niveles de abstracción que permiten al programador escribir código en una sintaxis legible, la cual luego se traduce automáticamente a instrucciones en código máquina. Existen dos enfoques principales en este proceso: los lenguajes interpretados como Python, en los que un intérprete ejecuta el código fuente línea por línea, y los lenguajes compilados como C o Go, que requieren un compilador encargado de transformar todo el programa en un archivo binario que la CPU pueda ejecutar directamente. Cada lenguaje de programación posee una sintaxis particular, pero la mayoría comparte un conjunto de herramientas fundamentales. La más básica de ellas es la variable, un recurso que permite asignar un valor a un nombre y reutilizarlo o modificarlo posteriormente. El tipo de variable depende del valor que contiene. Para el manejo de texto existen los caracteres individuales y las cadenas formadas por varios caracteres. Para los números se emplean, por lo general, dos categorías: los enteros, que pueden incluir valores negativos, y los números de punto flotante, que representan valores decimales. Los números de punto flotante reciben este nombre porque el punto decimal puede desplazarse, intercambiando precisión por rango. Esto es posible gracias a la notación científica, que almacena un número acompañado por una potencia que indica la posición del punto decimal. En la práctica, el valor se guarda en forma de fracciones binarias. Sin embargo, algunas fracciones, como un tercio, no pueden representarse exactamente en binario, lo que obliga a truncar la representación. Esto produce errores de redondeo que, en ocasiones, generan resultados inesperados en los cálculos. Para ampliar el rango de representación, existen tipos de datos como long y double, que utilizan el doble de memoria y permiten manejar enteros y flotantes de mayor tamaño o precisión. El tratamiento de los tipos de datos varía según el lenguaje. Algunos, como Python, los determinan de manera automática, mientras que en otros, como C, es necesario declararlos de forma explícita al momento de definir la variable. El valor de una variable se almacena en una dirección específica dentro de la memoria. En este contexto, los punteros desempeñan un papel fundamental. Son variables cuyo contenido no es un valor directo, sino la dirección de memoria de otra variable. En lenguajes como C, esta relación se representa mediante el símbolo ampersand. De esta manera, un puntero puede entenderse como una referencia que indica la ubicación de un dato en lugar del dato en sí. Dado que una dirección de memoria se expresa como un número, es posible realizar operaciones aritméticas sobre ella, sumando o restando valores para desplazarse entre posiciones contiguas de memoria. Este procedimiento recibe el nombre de aritmética de punteros. Su uso otorga un gran control, pero también exige una gestión precisa. En lenguajes de bajo nivel, como C, la memoria debe asignarse y liberarse de manera manual. Este proceso ocurre principalmente en el heap, una región de la memoria que puede expandirse o reducirse de forma dinámica conforme lo requiera el programa. La flexibilidad que ofrece implica también riesgos. Acceder a zonas no válidas puede ocasionar errores graves, conocidos como fallos de segmentación. Asimismo, si se reserva memoria que posteriormente no se libera o a la que ya no se tiene acceso, se produce una fuga de memoria. Este tipo de errores reduce el rendimiento del sistema y, en casos extremos, puede provocar que el programa se bloquee por completo. Para reducir los riesgos asociados con la gestión manual de memoria, muchos lenguajes de alto nivel, como Python, incorporan mecanismos automáticos denominados recolectores de basura. Estos sistemas se encargan de asignar y liberar memoria de manera interna, evitando errores frecuentes como fugas o accesos indebidos. Cada tipo de dato ocupa una cantidad específica de memoria. Por ejemplo, un número entero suele necesitar 4 bytes, un carácter, un solo byte, y una cadena de texto no es más que una secuencia de bytes consecutivos, finalizada con un carácter especial denominado NUL, que indica su término.
Cuando múltiples elementos del mismo tipo se almacenan de forma contigua en memoria, se obtiene un arreglo. En términos generales, un arreglo es una estructura de datos en la que cada elemento posee un índice numérico, normalmente comenzando en 0. Su ventaja principal radica en la rapidez de acceso. Conociendo la dirección del primer elemento, es posible llegar a cualquiera de los demás mediante cálculos directos. No obstante, los arreglos presentan limitaciones, ya que su tamaño suele definirse en el momento de la creación. Si se completa, no puede ampliarse. Si no se utiliza en su totalidad, parte de la memoria queda desaprovechada. Para resolver esta rigidez, existe una alternativa, la lista enlazada. En ella, cada nodo almacena un valor y un puntero que señala al siguiente nodo, lo que permite que sus elementos estén dispersos en memoria y que la estructura pueda crecer o reducirse dinámicamente. Insertar o eliminar nodos resulta sencillo, al igual que reorganizarlos modificando los punteros. Sin embargo, acceder a un nodo específico puede ser menos eficiente, ya que es necesario recorrer la lista desde el inicio. Tanto los arreglos como las listas enlazadas constituyen la base de otras estructuras de datos más avanzadas, entre ellas las colas y las pilas, ampliamente utilizadas en informática para organizar y manipular información. Entre las estructuras de datos fundamentales se encuentran las pilas y las colas. Una pila se rige por el principio de último en entrar, primero en salir. Puede imaginarse como una secuencia en la que el último elemento añadido es también el primero en ser retirado. En su implementación, un puntero señala siempre al elemento más reciente. Al eliminarlo mediante la operación denominada pop, el puntero retrocede para apuntar al siguiente elemento disponible. La cola, en cambio, sigue el principio de primero en entrar, primero en salir. Para su funcionamiento se utilizan dos punteros. Uno señala al primer elemento incorporado y otro al último. Cada nuevo dato se coloca después del puntero final, que se actualiza en consecuencia, mientras que las extracciones se realizan desde el puntero inicial. Otra estructura de gran relevancia es la tabla hash o mapa hash. Se trata de una colección de pares clave-valor que, en su funcionamiento básico, recuerda a un arreglo. La diferencia radica en que emplea una función hash para transformar la clave en un índice que determina la ubicación del valor asociado. Este mecanismo proporciona una recuperación de datos sumamente rápida. Sin embargo, en ocasiones distintas claves pueden generar el mismo índice, lo que se denomina colisión. Para resolver este problema se aplican diversas técnicas. Una de las más comunes consiste en mantener una lista enlazada en esa posición del arreglo. Aunque este procedimiento incrementa ligeramente el tiempo de búsqueda, los mapas hash siguen siendo una herramienta extremadamente eficiente y ampliamente utilizada en la programación. En el ámbito de la informática, muchos problemas requieren representar las relaciones entre distintos puntos de datos. Una forma de hacerlo es mediante los grafos. Un grafo puede entenderse como una extensión de la lista enlazada, en la que cada nodo no se limita a apuntar a un único sucesor, sino que puede establecer conexiones con múltiples nodos. Estas conexiones, denominadas aristas, pueden clasificarse como dirigidas o no dirigidas, y en algunos casos incluir un peso que represente una métrica específica, como una distancia o un costo. Los grafos constituyen una herramienta fundamental en el análisis de redes y en la resolución de problemas de optimización. Un ejemplo cotidiano de su aplicación se encuentra en los sistemas de navegación, como Google Maps, donde los nodos representan ubicaciones y las aristas indican las rutas posibles entre ellas. Existen diversos métodos para recorrer un grafo. Entre los más empleados se encuentran la búsqueda en amplitud y la búsqueda en profundidad. La búsqueda en amplitud comienza en un nodo inicial y avanza por niveles, explorando todos los nodos de una capa antes de pasar a la siguiente, hasta localizar el nodo objetivo. La búsqueda en profundidad, en cambio, sigue cada camino hasta el final. Al llegar hacia un punto sin salida, retrocede al último nodo con opciones no exploradas y continúa desde allí, repitiendo el proceso hasta encontrar el destino. Un caso particular de grafo es el árbol, una estructura en la que cualquier par de nodos está conectado por un único camino. Los árboles son especialmente útiles para representar jerarquías, como ocurre en el sistema de archivos de una computadora. Todo árbol se organiza a partir de un nodo inicial denominado raíz, del cual se desprenden ramas que conducen a subárboles. Estos, a su vez, concluyen en nodos terminales conocidos como hojas. Cada nodo puede actuar como padre y contener múltiples nodos hijos,
aunque una de las variantes más utilizadas es el árbol binario, en el que cada nodo tiene como máximo 2 descendientes. Entre ellos, destaca el árbol binario de búsqueda. En esta estructura, todos los valores situados a la izquierda de un nodo son menores que el propio nodo, mientras que los valores a la derecha son mayores. Esta organización facilita enormemente la localización de datos. El proceso de búsqueda en un árbol binario de búsqueda es sencillo. Se inicia en la raíz, se compara el valor buscado con el nodo actual y, dependiendo de si es menor o mayor, se avanza hacia la izquierda o hacia la derecha. Este procedimiento se repite de manera sucesiva hasta hallar el valor objetivo o confirmar que no se encuentra en la estructura. Lo que acabamos de describir es un ejemplo de algoritmo, entendido como un conjunto de instrucciones diseñado para resolver un problema de manera sistemática, paso a paso. La forma más sencilla de representarlo en código es a través de una función. Una función recibe datos de entrada, realiza un procesamiento sobre ellos y devuelve un resultado como salida. Al igual que ocurre con las variables, las funciones se identifican por un nombre y pueden recibir diferentes argumentos en cada llamada. Cuando una función es invocada, esa llamada se registra en la pila de llamadas, una memoria temporal que gestiona la ejecución del programa. Como su nombre indica, esta pila se organiza según el principio de último en entrar, primero en salir. La construcción de algoritmos suele requerir comparaciones entre valores, lo cual se logra mediante operadores como mayor que o igualdad. Estas comparaciones se combinan con expresiones lógicas, como y o y no, que solo pueden tomar dos estados, verdadero o falso. Este tipo de expresiones booleanas son esenciales para la toma de decisiones en un programa, ya que permiten establecer condiciones. Si una instrucción se cumple, se ejecuta un bloque de código. En caso contrario, se ejecuta otro. Las expresiones booleanas no solo permiten tomar decisiones en un programa, también se emplean para repetir bloques de código de manera controlada. Una de las formas más comunes es el bucle while, que ejecuta un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición. Otra variante es el bucle for, que puede recorrer cada elemento dentro de una estructura de datos, como un arreglo, o repetirse un número específico de veces. En este caso se define un valor inicial, se establece una condición de límite y se incrementa el valor tras cada iteración. Además de los bucles, existe otro recurso muy utilizado, la recursión. Una función recursiva es aquella que se invoca a sí misma para resolver un problema descomponiéndolo en versiones más pequeñas del mismo. Un ejemplo clásico es el cálculo del factorial. El factorial de 5 se obtiene multiplicando 5 por el factorial de 4, que a su vez se obtiene multiplicando 4 por el factorial de 3, y así sucesivamente. No obstante, si no se establece un mecanismo de finalización, la función recursiva continuará llamándose indefinidamente, acumulando instrucciones en la pila de llamadas hasta agotar la memoria disponible. Este error recibe el nombre de desbordamiento de pila. Para evitarlo, es necesario incluir una condición base que determine el punto exacto en que la recursión debe detenerse, garantizando que el proceso se complete de manera segura. La recursión es una herramienta poderosa, aunque su uso puede resultar costoso en términos de tiempo y memoria. Para optimizar su rendimiento, es posible almacenar los resultados obtenidos previamente en una memoria intermedia, de manera que, si se repite la misma operación, la computadora no deba recalcularla desde el inicio. Este procedimiento recibe el nombre de memoización. El análisis de rendimiento de un algoritmo se centra en dos factores principales: el tiempo de ejecución y el consumo de memoria. Ambos se evalúan mediante la notación Big O, un sistema que describe cómo crece el número de operaciones necesarias en función del tamaño de los datos de entrada. Por ejemplo, si un algoritmo suma 1 a cada elemento de un arreglo, el número de operaciones aumenta de manera proporcional al tamaño de dicho arreglo, lo que se expresa como O de n. Lo relevante no es la cantidad exacta de operaciones, sino la tendencia a medida que el tamaño de entrada tiende al infinito. Algunos algoritmos crecen mucho más rápido en complejidad. Un caso extremo es el factorial n, cuyo crecimiento supera con creces al de cualquier función lineal. Por esta razón, al clasificar algoritmos, cualquier relación lineal se simplifica como O de n, y lo mismo ocurre con otros grupos de funciones. Existen diferentes enfoques a la hora de diseñar algoritmos. El más simple es el de fuerza bruta, que consiste en revisar todos los elementos de manera secuencial hasta encontrar el objetivo.
Sin embargo, hay métodos más eficientes, como la estrategia de divide y vencerás. Un ejemplo de ello es la búsqueda binaria, en la que el conjunto se divide de manera sucesiva a la mitad. Al comparar el valor central con el objetivo, se descarta una de las mitades en cada paso, repitiendo el proceso hasta localizar el resultado. Al momento de resolver un problema mediante código, existen diferentes enfoques que conducen al mismo resultado. Estos estilos se conocen como paradigmas de programación. Cada paradigma establece un modo particular de estructurar y expresar las instrucciones que ejecutará la computadora. La programación declarativa se centra en describir qué debe hacerse, sin especificar los pasos exactos que seguirá la máquina para lograrlo. En contraste, la programación imperativa detalla de forma explícita cómo alcanzar el resultado, indicando la secuencia precisa de operaciones a realizar. Una de las extensiones más influyentes de la programación imperativa es la programación orientada a objetos. Este paradigma se basa en la definición de clases, que funcionan como plantillas para la creación de objetos. Un objeto constituye una unidad independiente formada por propiedades, que representan sus datos, y métodos, que representan sus comportamientos. Al encapsular estas propiedades y métodos dentro de una clase, se facilita la organización y la reutilización del código. Además, la programación orientada a objetos permite establecer relaciones jerárquicas mediante la herencia. Una subclase puede derivar de una superclase, heredando sus propiedades y comportamientos, pero también modificándolos o ampliándolos. Este mecanismo da lugar al polimorfismo, que consiste en que diferentes objetos, aunque compartan una misma interfaz, puedan comportarse de maneras distintas. Por ejemplo, una subclase perro de juguete podría redefinir el método ladrar, para emitir un pitido en lugar de un ladrido tradicional, manteniendo al mismo tiempo su pertenencia a la clase perro. Existen ciertos problemas que no pueden resolverse de manera eficiente con los paradigmas de programación tradicionales. Un ejemplo ilustrativo es el reconocimiento de imágenes. Si se desea que una computadora identifique qué imagen corresponde a una abeja, no resulta viable describir de forma explícita todas las características visuales que la distinguen. En estos casos entra en juego el aprendizaje automático, una disciplina que consiste en enseñar a la computadora a realizar una tarea sin necesidad de programarla de manera directa para ello. El proceso comienza con la recopilación de grandes volúmenes de datos, que se dividen en dos conjuntos, uno de entrenamiento y otro de prueba. Posteriormente, se selecciona un algoritmo capaz de ajustar sus parámetros con el tiempo. Un ejemplo de ello son las redes neuronales, en las que los llamados pesos pueden modificarse para alterar los resultados. Al exponer el algoritmo a los datos de entrenamiento, se construye un modelo capaz de realizar predicciones o clasificaciones. La calidad de dicho modelo se evalúa con los datos de prueba, que no formaron parte del entrenamiento inicial. Si los resultados no son del todo precisos, el modelo puede mejorar progresivamente. Para ello, compara la salida obtenida con la salida esperada, calcula la diferencia mediante una función de error y ajusta sus parámetros con el fin de minimizar esa discrepancia. Sin importar lo avanzado o eficiente que sea un programa, para que realmente sea utilizado debe poder interactuar con un entorno más amplio. Internet. Internet es, en esencia, una red mundial de computadoras interconectadas mediante una vasta infraestructura de cables. Muchos de estos son cables submarinos que recorren el fondo de los océanos, complementados con centros de datos y proveedores de servicios que permiten la conexión entre distintos puntos del planeta. La comunicación entre computadoras en esta red se organiza a través de la suite de protocolos de Internet. Cada dispositivo conectado dispone de una dirección IP única, que lo identifica dentro del sistema. Para intercambiar información, dos equipos emplean el protocolo de control de transmisión, o TCP. Este divide los mensajes en múltiples paquetes, los transmite a través de la red y, finalmente, el equipo receptor los reensambla para recuperar el mensaje original. Una conexión deficiente puede provocar la llamada pérdida de paquetes, es decir, la desaparición de algunos fragmentos de información durante la transmisión. Si Internet puede considerarse la infraestructura física, la web representa la capa de software que permite a los usuarios acceder a información mediante un navegador. Cada sitio web está identificado por una URL. Cuando se introduce en el navegador, este consulta el sistema de nombres de dominio, un mecanismo que asocia el nombre del sitio con la dirección IP del servidor correspondiente. Tras establecer la conexión a través de TCP, el navegador, actuando como cliente,
Envía una solicitud HTTP al servidor, que responde devolviendo el contenido de la página. Ese contenido suele estructurarse en tres componentes principales. El archivo HTML define la información y la organiza en elementos como texto, imágenes, enlaces o botones. El archivo CSS determina la apariencia y el estilo visual del sitio. Finalmente, lenguajes de programación como JavaScript proporcionan la funcionalidad interactiva, permitiendo que las acciones del usuario tengan un efecto dentro de la página web. En el funcionamiento de la web, no todo siempre ocurre de manera correcta. Cada respuesta HTTP incluye un código que informa sobre el estado de la solicitud. Por ejemplo, el código 200 indica que la operación se ha completado con éxito, mientras que los códigos que comienzan con el número 4 corresponden a errores, siendo el más conocido el 404, que significa página no encontrada. Las solicitudes HTTP pueden utilizar diferentes métodos según la acción que se desee realizar. GET para obtener información, POST para añadir datos, PUT para actualizarlos y DELETE para eliminarlos. Estos métodos son ampliamente utilizados en las interfaces de programación de aplicaciones, que permiten la comunicación entre distintos sistemas y, en muchos casos, la interacción con bases de datos. El modelo más común de almacenamiento de datos es la base de datos relacional. En ella, la información se organiza en tablas. Las columnas representan atributos y cada fila corresponde a un registro individual. Cada tabla dispone de una clave primaria, un valor único que identifica a cada registro. Además, puede contener claves externas, que establecen vínculos con las claves primarias de otras tablas. De este modo, es posible representar relaciones como la que conecta un libro con su autor. Mediante el lenguaje SQL, los usuarios pueden formular consultas sobre estas tablas. Por ejemplo, es posible recuperar los títulos y autores de todos los libros cuyo nombre comience con la letra H. Para ello, resulta necesario combinar las tablas correspondientes mediante sus claves, generando una vista unificada de los datos. No obstante, estas operaciones deben manejarse con cuidado, ya que una instrucción mal planteada podría alterar o eliminar información crítica de toda una base de datos. Detrás de cada sistema de inicio de sesión, también existe una base de datos que almacena nombres de usuario y contraseñas. Cuando un usuario intenta acceder, una consulta SQL verifica que la información proporcionada coincida con los registros existentes. Sin embargo, este procedimiento puede ser manipulado. Un atacante podría introducir un fragmento de código diseñado para interrumpir la consulta y modificar su comportamiento. Este tipo de vulnerabilidad se conoce como inyección SQL y constituye uno de los métodos más comunes utilizados por actores maliciosos para obtener acceso indebido a sistemas y datos sensibles. En definitiva, detrás de cada programa, cada aplicación y cada página web que utilizamos a diario, se esconde una compleja cadena de procesos que comienza con algo tan simple como un interruptor encendido o apagado. Desde los transistores hasta las redes neuronales, desde los arreglos de datos hasta los algoritmos que mueven el mundo digital, todo se sostiene en la lógica binaria que da vida a la informática moderna. Las computadoras no son magia, aunque puedan parecerlo. Son el resultado de décadas de conocimiento humano transformado en circuitos, lenguajes y sistemas capaces de ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo. Comprender cómo funcionan es, en última instancia, comprender una de las herramientas más poderosas de nuestra época. Porque al final, cada búsqueda en Internet, cada cálculo, cada interacción digital, comienza siempre de la misma manera, con una secuencia de ceros y unos que juntos construyen el mundo en el que vivimos hoy.